Muy bien. Vamos a continuar con los pequeños estudios que hemos estado haciendo. Ya esta es la tercera semana y son sobre nuestra fe, sobre lo que creemos. No, el día de hoy yo no voy a impartir un sermón, solamente es una pequeña clase de unos pocos minutos y está muy ligado con el domingo anterior. El domingo anterior nos hablaban acerca de Dios, inclusive de la Trinidad, de las personas que lo conforman, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que son tres personas distintas, pero las tres forman y son parte de un solo Dios. Muy bien, el día de hoy vamos a hablar de Jesucristo, de Jesús, el Cristo, nuestro Salvador, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre. Tiene muchísimos títulos, pero el día de hoy vamos a ver capítulos o versículos puntuales. Hay muchísimos que podrían abordar y aportar a estos temas, pero vamos a ver versículos que son claves y estudiarlos. El primero, yo voy a estar usando la Nueva Biblia de las Américas. Ustedes pueden utilizar la que ustedes gusten o leerlos directamente. Primero Juan 1:1, donde nos dice: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Hay mucho, y de hecho hay clases completas sobre este solo versículo, pero lo base para nosotros es entender, en el principio nos está diciendo, antes de la creación, antes del tiempo, Dios ya existía. Aquí en el Evangelio de Juan utilizan la palabra verbo para referirse a Jesús. Entonces nos están diciendo que Jesús no es creado. Jesús no es algo que comenzó a existir en algún momento del tiempo, ya existía desde el comienzo. Y lo mencionan como verbo. Este evangelio fue escrito en griego y los romanos entendían esta palabra logos como algo muy profundo y abstracto. No era una persona, no era un Dios como tal, era una inteligencia, era algo abstracto, era algo etéreo que daba sentido a todo. Era una fuerza creadora, era la fuerza motivadora para que las cosas fueran. Entonces, los romanos lo estaban entendiendo. Mira, nos está hablando de logos, como ellos entendían el logo. Hoy en día lo entendemos de otra manera ya como cristianos contemporáneos. Y nos dice que el verbo estaba con Dios. Esto es importante porque nos recuerda lo del domingo pasado, que a este verbo, como están llamando a Jesús, estaba con Dios. Y nos están diciendo que hay dos personas distintas. Entonces nos están diciendo que la persona del verbo no es la misma persona de Dios. Pero para que nadie se confunda en que hay dos dioses, justo después nos dice, y el verbo era Dios. Y esto es importante, inclusive por tres razones. Todo lo que van a ver en los próximos domingos, los que ya vimos el día de hoy, son importantes, entre otras, por tres razones principales. Una, para conocer mejor de Dios. Dos, para poder compartir con aquellos que nos rodean, nuestros compañeros, nuestros hermanos, poder ayudarlos. Y tres, para poder corregir a nuestros hermanos o defender nuestra fe en dado caso que fuera necesario. Porque es en estos pequeños versículos donde podemos ver argumentos que en ocasiones necesitamos cuando nos dicen, no, es algunas otras religiones que creen distinto a nosotros. En Colosenses 2:9 dice, me salté, Juan 1:14. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto es importante porque nos está diciendo que el verbo, que es Jesús, se encarnó. No dice que fue creado, no. Dice que se encarnó, añadió humanidad a su deidad. No le quitó deidad para ser hombre. Es importante porque hay quienes dudan de si Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Pero Él era, y eso es algo clave para nosotros, es súper importante. Ahorita más adelantito vamos a ver por qué, pero es importante estar completamente seguros de que Jesús es 100% Dios y 100% hombre. Y en Colosenses 2:9 nos dan en ese versículo algo que nos quita la duda de la deidad de Dios, de Jesús, porque toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en Él.
no nos deja lugar a dudas de la divinidad de Jesús. Y esto es muy importante, tenerlo claro. ¿Por qué? Porque si Dios no es completamente, si Jesús, perdón, no es completamente Dios, Él no puede perdonar pecados. Entonces no puede ofrecernos la salvación. Y eso es algo clave para nosotros, central. Entonces ahí reside la importancia de que Jesús sea 100% Dios. Y si Jesús no es 100% hombre, pasan dos cosas. Una, no nos puede comprender porque no ha pasado por lo que nosotros. Y dos, no sería un sustituto del pago de nuestros pecados válido. Entonces, por eso reside la importancia de 100% ambas naturalezas, completamente Dios y completamente hombre. En Romanos 1, 2 y 3 dice que Él ya había prometido por medio de sus profetas, está hablando de Dios, en las Sagradas Escrituras, es el mensaje acerca de su Hijo, que nació de la descendencia de David según la carne. Eso es importante porque aunque las tres citas que tenemos aquí son del Nuevo Testamento, todas están haciendo ecos de profecías del Antiguo Testamento. Y es clave porque en aquella época estaban los judíos, eran los judíos. Y ahí era la diferencia entre un cristiano y un judío. Aquellos que aceptaron que Jesús era ese Mesías prometido y quienes no. Entonces, ellos intentaban probar, entre otras cosas, a través de las escrituras, de los profetas, que Jesús estaba dando cumplimiento a esas profecías. Por ejemplo, en Mateo 1, del 22 al 23, todo esto sucedió para que se cumpliera. Miren, la Virgen concebirá y dará luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Ahí es algo importante, porque es otro eco de la deidad de Dios, de Jesús, definitivamente, pero también nos está hablando de profecías que se cumplieron, que nació a través de una virgen, en la pasada era que es de la casa de David. Entonces nos están quitando las dudas para decir que Jesús es ese Mesías, ese Cristo prometido. En Mateos 1:20 dice, Mateos 1:20 se da en el contexto después de la muerte de Jesús y su resurrección, se les aparece a sus discípulos. Se les apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole, perdón, me adelanté, es el que sigue. Aquí seguimos con José. Y le dijo a José, José, hijo de David. Esto es importante porque aquí sigue dejando claro la casa de José, la descendencia. No temas recibir a María tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Aquí nos dicen la naturaleza de nuevo, la naturaleza divina de Jesús, la naturaleza humana, porque Jesús nace de un embarazo, tiene una niñez, es un adolescente, crece como un joven, pasa por todos esos procesos que pasamos los hombres, pero importante también que este versículo obviamente estaba dirigido para José, para darle la confianza que supiera de qué es lo que estaba pasando, pero a nosotros nos está diciendo que se siguen cumpliendo, son ecos de aquellas profecías, ¿no? Nos está hablando de que va a venir a través de la casa de David y dos, del origen divino de Jesús. Ahora cuando hablamos un poco de la vida de Jesús, yo sé que ya la conocemos bastante, pero en estos 3 versículos creo que podemos resumir bastante. En Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Y esto es importante porque nada de esto sería posible si Jesús no fuera 100% hombre. Él fue tentado, él simplemente no cayó en la tentación, él nunca pecó, pero él pasó hambre, él tuvo sed, él fue un hombre, él sudó, él estuvo cansado, él pasó angustias, él se cansaba cuando caminaba, y todas esas cosas por las que él tuvo que pasar en su humanidad y que ahora él es nuestro sumo sacerdote, nos hacen a nosotros, ¿cómo decirlo? Yo me siento muy bien de que mi sumo sacerdote pueda comprenderme a ese grado porque él pasó por lo mismo que nosotros pasamos. En Juan 3:16 es tal vez uno de los versículos que más conocemos, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que
todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Aquí nos revelan mucho, pero entre otras cosas, yo sé que hay otros versículos, nos da un porqué. ¿Por qué Jesús se encarnó? ¿Por qué se hizo hombre? Dios lo entregó para que todo aquel que en Él creyera, por medio de su crucifixión, por medio de su sacrificio, fuera el sustituto de la paga de nuestros pecados. Fue por amor, porque lo dice claramente. Y en 1 Corintios 15, 3, 4 nos dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. O sea, nos vuelven a dar un propósito del por qué el sacrificio de Jesús. Nos dicen que no fue algo que empezó a aparecer con el nacimiento de Jesús, eso ya estaba profetizado. Y por último, nos está diciendo que resucitó, que ha vencido a la muerte. Y eso es algo muy importante para nosotros, porque vamos a ver en el siguiente versículo que no todos tenían algunas cosas claras. Cuando Jesús se les aparece a sus discípulos después de su resurrección, algunos tenían dudas. Y en Lucas 24:39 Jesús las disipa. Miren mis manos, miren mis pies, que yo mismo soy. Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como ustedes ven que yo tengo. Eso es importante porque nos muestra que el Jesús resucitado tenía un cuerpo, era una persona, era un humano, era 100% hombre, no era un espíritu, no era una aparición de Jesús. Y claro, eso es clave para nosotros porque, como decimos, Él es la primicia, ¿no? Y todos nosotros en Él, los que en Él creemos, seguiremos. Esa es nuestra esperanza y nuestra fe. Entonces es clave porque sí hay otras doctrinas que enseñan que no era así, que Él no era 100% hombre o que se apareció como espíritu. En Romanos 8:34 dice, Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra del Padre, el que también intercede por nosotros. Aquí esto es importante porque la obra de Jesús no acabó al morir o al renacer, sino que Él actualmente no es como que no esté haciendo nada. Él actualmente está intercediendo por nosotros. Él sigue haciendo su obra, no está pausada, no es como que ahí se acabó lo que Él iba a hacer. Él sigue trabajando para nosotros, pero aún más genial, este versículo nos dice acerca de dónde está Él. Él está en una posición de autoridad y está, como lo dice, intercediendo por nosotros. Pero lo vemos más claro porque alguien podría pensar, bueno, fue escrito en aquella época, tal vez no aplica para nosotros en la actualidad, pero en Hebreos 7:25 lo deja sin lugar a dudas. Por lo cual, Él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de Él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Ese perpetuamente incluye el presente, el mañana, los días por venir, hasta que Él regrese. Entonces, no debemos de tener dudas de qué es lo que Jesús está haciendo por nosotros, que Él hoy en día sigue haciendo su obra, intercediendo, que en Él tenemos un abogado, que en Él podemos confiar, que es una persona que es empática hacia nosotros y que Él ha decidido interceder por todos los que lo siguieron y a través de Él se acercaron a Dios. Entonces, esa es la clave. Y en realidad aquí culminamos con el estudio de Jesús. Es muy breve, pero es importante tener las cosas claras. Y si quisiéramos hacer una recapitulación, sería: Jesús es Dios, ya lo vimos en el domingo pasado. Él es eterno, Él no fue creado. Jesús es 100% hombre, Jesús es 100% Dios. Él vino al mundo porque Dios lo entregó para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. ¿Cómo? A través de su sacrificio. ¿Alguien tenía que complacer la justicia de Dios?
y Él ha pagado el precio de nuestros pecados. Él en la cruz pagó por todos. Y es importante que creamos y que estemos firmes en que era 100% hombre y no un espíritu, una figuración de Dios apareciéndose a los hombres, porque entonces no tendría sentido el sacrificio si Él no sintió o no pagó realmente. Entonces, recordemos las 3 razones por las cuales en general estamos aprendiendo esto: para conocer mejor a Dios conforme a su voluntad, también para compartirlo con nuestros hermanos, porque fuimos llamados a compartirlo con todos, y en tercero, para poder corregir a nuestros hermanos y para poder, pues de alguna manera, tener celo del Señor. Eso sería todo. Igual, y si quieren la presentación, a quien quiera se la compartimos. Igual le pueden decir a Noel y Noel se las comparte a todos. Pues es todo, hermanos, si quieren.